¿Cómo es tratar con pacientes menores de edad que buscan quitarse la vida? No ves ninguna salida, no ves ninguna esperanza, piensas que todo va a ir mal, piensas que tú eres lo peor. No hace falta ni tener tristeza. Puedes incluso perder totalmente tu capacidad para experimentar placer o disfrutar. Fuera de cámaras, Pablo, me has comentado que la esquizofrenia es mucho más común de lo que pensamos. La esquizofrenia es el paradigma del trastorno mental grave y yo creo que por ella misma justifica la existencia, por ejemplo, de la profesión de la psiquiatría. Sentir que alguien te persigue, sentir que eres objeto de un complot, sentir que policía, la Guardia Civil, CIA, el FBI van a por ti, por algo que has hecho. También se ha visto que las variedades sintéticas, que ahora están muy de moda, la marihuana sintética, conocen por ahí como pescado. Bueno, nosotros vemos unos episodios psicóticos, unos cuadros de síntomas de esquizofrenia gravísimos inducidos por el consumo de esta marihuana sintética. Hay un caso famoso en Valencia, seguro que gente joven que lo escuche sabrá quién es. Se dice que de fumar pescado de marihuana sintética, le dio un brote psicótico y acá eso parece otra persona ahora. Da miedo, o sea, escucharlo, Pero porque has comentado que la gente lo puede conocer. porque es una persona conocida. El suicidio ha representado durante la última década la principal causa de muerte no natural en nuestro país, por delante de otras causas de muerte no naturales como los accidentes de tráfico, las intoxicaciones por consumir droga, incluso los homicidios. Desde tu punto de vista, Pablo, ¿en qué estamos fallando como sociedad? Es un tema muy complejo. El suicidio es un problema de salud pública. Ahora se ha contextualizado como un problema de salud pública, un problema de salud que concierne a todo, a instituciones, a sociedad, pero también es verdad que siempre ha estado ahí. Siempre, siempre ha estado ahí. El suicidio en España ha ido aumentando conforme han ido pasando las décadas. Conforme desde, pues yo creo, desde los años 60 o 70 ha ido aumentando y se ha colocado como el primero, como la primera causa de muerte no natural. Pero yo no sé si habrá aumentado realmente a nivel relativo. O sea, en términos absolutos ha aumentado la cantidad de personas en España, por lo tanto también ha aumentado eso. Ha perdido también el estigma de hablar de ello. Se está estudiando mucho. Muertes que antes igual se consideraban que eran por accidente de coche y realmente había sido un suicidio, se catalogaba como accidente de coche. Muerte que se catalogaba antes como precipitación, una caída por un balcón, ahora es un suicidio. Una muerte que antes era una parada cardiorrespiratoria después de haber tomado pastillas, ahora se cataloga como suicidio. Se ha perdido también un poquito el estigma y eso también ha podido hacer que aumenten las cifras. Hay muchísimos factores como para decir que en los últimos 10 años el suicidio sea la primera causa de muerte no natural en España, implique necesariamente que estamos fallando como sociedad. Pero esto en consulta, Pablo, ¿tu día a día lo ves algo tan grave como parece desde fuera o realmente no es para tanto? No, es una cosa muy grave, desde luego. Es una cosa muy grave. Uh-huh. Es una cosa muy grave y el suicidio es una de las situaciones con las que estamos más en contacto los psiquiatras en nuestro día a día. Prácticamente nuestro día a día, tanto pues si estamos en una guardia, en un hospital, al final los psiquiatras hacemos guardias en el hospital como cualquier otra especialidad médica y allí podemos atender varias intentos de suicidio o comportamientos suicidas en toda su extensión, que puede ir más allá de un intento de suicidio. En la consulta del día a día, trabajes tú en una consulta especializada o no, vas a ver comportamientos relacionados con el suicidio con mucha frecuencia. Y sobre todo en gente joven parece que hay un aumento drástico de este comportamiento también. Entonces es una cosa de mucha gravedad. Uh-huh. Yo lo único que decía es que, bueno, que sea la primera causa
igual no es que estemos haciendo algo mal como sociedad, es una cosa que en la mayoría de sociedades esto se ve. En la mayoría de países que tienen datos es la primera causa. De hecho, ya no sé si es la primera causa. Creo que igual en los últimos años ya no es la primera causa el suicidio como causa de muerte no natural. Creo que hace un par de años o 3 lo adelantó las caídas. Vaya. Y esto nos habla de otras cosas que igual no tenemos en cuenta. Cada vez hay más ancianos, cada vez hay gente mayor, cada vez hay más gente que si se pega un trompazo, pues tiene un derrame cerebral y puede fallecer. Y pues como lo mismo hablábamos antes. Antes estaba más estigmatizado, no se hablaba del suicidio, eso podía hacer que hubiera menos suicidios en las estadísticas. Hay muchos factores como para decir que, bueno, sociedad, estamos haciéndolo todo mal. Eso me parece un poco drástico. Yo creo que es importante presentar a Pablo. Pablo, tú eres psiquiatra de profesión desde hace aproximadamente 10 años. No solo eso, sino que también formas parte de diferentes sociedades, como la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente, es un tema con el que estás muy familiarizado, con el tema de menores, y también formas parte de la Junta Directiva de la Sociedad de Psiquiatría de la Comunidad Valenciana. ¿Cómo es tratar con pacientes menores de edad que buscan quitarse la vida? Porque podemos de alguna manera entender que un mayor de edad, una persona, no sé, 24, 25, 30, 40 años, pues podemos quizá llegar a entenderlo, ¿no? Pero cuando hablamos de menores de edad, de niños, es algo que se nos va a la cabeza y todos los años salen noticias de que una niña de 8 años que en su clase le hacían bullying ha acabado escribiendo una carta de suicidio y se ha acabado tirando de un puente. ¿Cómo es tratar este tipo de problemas con menores de edad? Pues la verdad es que yo sí que he visto algún chaval de 10 años que viene con pensamientos de eso y no deja de ser muy, muy sorprendente. ¿Cómo es posible que un chaval de 10, 12, 13, 14, 15 años llegue a ese extremo? Llegue a esa situación. Es duro, yo creo que es de la parte más dura cuando tratas con gente joven. Es muy duro, sobre todo, el tratar con los padres. Con los padres es muy, muy, muy duro porque no pueden no entender bien lo que está ocurriendo. Se hacen mil preguntas, qué ha podido hacer mal, qué hemos podido... no saben por dónde culpabilidad. tirar. La culpabilidad. Son situaciones muy duras. El tratar de que haya un entendimiento también familiar, que muchas veces en la falta de entendimiento también estas cosas surgen. Es muy difícil también discernir cuando estamos ante una persona que no sabe pedir ayuda, y que no sabe cómo hacer para que se atienda a su malestar y tenga que realizar este tipo de comportamientos, cómo diferenciar eso de una persona que está en un riesgo inminente de quitarse la vida, de un chaval. Eso es muy difícil y eso tenemos que valorarlo día tras día y muchas veces. Entonces es difícil también pensar que puedes equivocarte y es un chaval muy joven con toda la vida por delante. Es muy duro cuando las cosas no van bien. En general es complicado. Incluso hasta el final llegar un poco a banalizarlo de tan masivo, de tanta frecuencia con la que vemos chavales jóvenes que hablan de esto, de que desean quitarse la vida. Otra de las causas del suicidio puede ser la depresión, ¿no? Yo te quería preguntar porque leí que España era el tercer país de la Unión Europea en tasas de depresión diagnosticada. Pero me extrañó un poco, ¿no? Porque en teoría hemos escuchado siempre que en el norte pues no tienen luz,
el ritmo de vida es peor y nosotros somos los afortunados. Pero sin embargo ese dato, ¿no?, del tercer país me chocó un poco, ¿sabes? ¿Se debe a algo en especial? Bueno, esto de los datos en salud mental hay que, como he contado un poco antes, hay que verlo en su dimensión. ¿Qué significa que haya más depresiones diagnosticadas? ¿Eh? Es muy difícil sacar datos de eso. Al final, el diagnóstico de depresión se realiza con una serie de criterios, esos datos de dónde vienen, cómo se han realizado, provienen de un estudio en concreto de unos psiquiatras o psicólogos que han ido haciendo entrevistas, provienen de bases de datos nacionales, hay que analizarlo en concreto, pero sí tienes razón en que clásicamente se ha pensado que en los países nórdicos hay más trastornos del estado de ánimo, en los países mediterráneos no. También es como la definamos, la depresión, que también es un problema importante, el cómo la diagnostiquemos y de qué estamos hablando exactamente. Yo no sé si en España realmente hay más depresión que en otros países. Realmente me extrañaría, porque en España es un país con buena calidad de vida, que no tiene unas dificultades sociales y económicas demasiado importantes, que no está sometido a tensiones políticas, bélicas, que clásicamente no tiene los factores de riesgo, por ejemplo, asociados a la depresión, por ejemplo, poca cohesión familiar, poca cohesión social. No, España es un país en el que eso ocurre y esos son factores protectores importantes. Entonces, a mí me extraña eso, me extraña de hecho. ¿La soledad mata? Bueno, puede matar, desde luego que sí. Una persona vulnerable, una persona frágil, una persona con muchas dificultades va a tener muchas más probabilidades de vivir y vivir con calidad de vida con una buena red de apoyo. Una persona que está sola, por el motivo que sea, y que tiene necesidades familiares, sociales, médicas, afectivas, de cualquier cosa, soledad le va a ir mucho peor. Desde luego, una buena red de apoyo es garantía de que las cosas te vayan mejor. Hemos hablado de tema de menores, pero con lo de la soledad mata también recuerdo, ¿no? Todas estas historias de abuelos que se les ha muerto su pareja y al año y medio fallece. Totalmente. ¿Esto tú lo has llegado a ver en consulta? ¿Cómo se puede explicar este hecho? Creo que alguna vez lo hemos comentado. Bueno, a mí me ha pasado. Con mis abuelos fue así, un mes uno detrás de otro. ¿Un mes? ¿Llevan juntos? Bueno, a lo mejor fueron 2, no recuerdo exactamente, pero sí, un periodo de tiempo muy corto. Llevan juntos 65 años de su vida. Uno de los dos fallece y parece que el otro termina muriendo de pena. ¿Tú crees que se puede morir de pena, Pablo? ¿Cómo se puede explicar este hecho? Porque es súper común. Sí que lo es, sí, la verdad. Es que hay mucha gente que forja su vida en base a otras personas, ¿eh? Y cuando te falta ese garante, ese apoyo, esa muleta, pues igual no se puede seguir adelante. Y puede ser porque es que la persona te daba la medicación de la tensión, o puede ser porque de repente dejas de comer porque te ha cerrado el estómago de la pena y entonces todo se vuelve mucho más complicado a nivel de salud. Puede ser porque bueno, eso te haga entrar en un cuadro de abatimiento, de tristeza, que te lleve a quitarte la vida o a no salir de tu casa y no moverte y que se te complique o sea, puede ser muchísimas cosas. Tú, Pablo, ¿qué consejo le darías a una persona que aparte de estar sola, se siente sola? Porque tú puedes estar solo y no sentirte solo, pero si estás solo y encima te sientes solo y sientes que no le puedes contar tus cosas a nadie, que no tienes a nadie a tu alrededor, da igual si hablamos de una persona de 10, que de 20, que de 80 años. Una persona que está sola y se siente sola, ¿qué consejo le podemos dar? Puntualizas bien, porque yo lo primero que les pregunto es si le gusta estar solo a la persona. Hay gente que le gusta estar sola, hay gente que es solitaria y disfruta de eso. No todo el mundo necesita la sociedad, aunque por lo general sí. Pues yo, una persona que me dice que se siente sola, pues lo primero que igual antes que darle un consejo es
pues escucharle un rato, ¿no? Tratar de que se sienta acompañada yo. Eso sería lo primero que haría. Una persona que me dice que se siente sola, pues yo creo que lo mejor que le puedes dar es un poco de compañía Apoyo. y escucha. Ujú. Ella está dando algo que no tiene. Yo hay una duda que tengo, es un poco complicado a lo mejor de resolver porque entiendo que cada caso es diferente, pero como que siempre hemos escuchado X persona ha cogido la baja por depresión, está en un momento complicado. Y lo que hablábamos al principio, ¿no? Ves que pues, tiene una buena vida, tiene familia, tiene comida todos los días, tiene un buen coche, viste bien, ¿cómo puede ser que tenga depresión? Entonces sí que te quería preguntar, aprovechando que tengo un psiquiatra delante, ¿no crees que a lo mejor estamos medicalizando emociones humanas que deberían ser más normales, como pasar un mal momento o incluso la soledad? Estar solo debería ser algo más normal. Es que el término depresión está un poco desvirtuado. La enfermedad o el trastorno que conocemos como depresión parte de una idea, de un cuadro psicopatológico que llamamos melancolía. Es una persona que de un momento a otro le hace un cambio en su forma de estar en el mundo, en su forma de ver la vida, y de repente pues entra en una situación de abatimiento, de decaimiento, fatiga. No hace falta ni tener tristeza. Puedes incluso perder totalmente tu capacidad para experimentar placer o disfrutar de cualquier situación. Incluso empieza a verlo todo como negro, todo pasado por un filtro de oscuridad, no ves ninguna salida, no ves ninguna esperanza, piensas que todo va a ir mal, piensas que tú eres lo peor, incluso te echas las culpas de cosas que no has hecho. Las personas pueden incluso llegar a un letargo. Una cosa que se llama catatonía. Pueden llegar a un letargo y a una inmovilización, a dejar de comer y a morir. Esos son los cuadros de depresión grave mayor por lo cual se definió este problema, la melancolía y la depresión. Un cambio drástico del que no tiene que haber ningún tipo de problema ni nada. Eso es lo que los psiquiatras siempre hemos conocido como depresión. Lo que pasa que es verdad que con el paso del tiempo la salud mental se ha expandido y para diagnosticar y para clasificar hemos hecho clasificaciones y hemos hecho libros diagnósticos y se han hecho una serie de criterios y se ha expandido el concepto de depresión. Y ahora pues también una persona que entendemos como depresión, una persona que está pasando una mala temporada, una mala racha, se encuentra triste y se encuentra decaído o está afectado porque ha fallecido un familiar o se encuentra afectado porque le han despedido del trabajo. Eso son, como tú muy bien has dicho, emociones normales que no deberían patologizarse, que no deberían entrar en el campo de la medicina, probablemente. Solamente deben entrar cuando eso adquiere una gravedad que provoca una disfunción importante, que provoca un cambio claro respecto al estado previo y ahí es cuando eso debe ser medicalizado. A lo mejor te pongo un poco en un compromiso, o sea que no tienes por qué responderlo, pero ¿crees que hay compañeros tuyos de profesión que a lo mejor diagnostican depresión un poco a la ligera? Yo creo que en general los psiquiatras tenemos nuestro reparo a decir que una persona tiene depresión. Tenemos nuestro reparo a decir, sí, tiene una depresión grave. Tenemos reparo, ¿eh? Pero ahí también has dicho una cosa importante que es, en el momento estamos en un sistema con una posibilidad de recibir, por ejemplo, una baja por cuestiones emocionales, tú tienes que poner un diagnóstico. Tienes que ponerlo para que conste, ¿eh? Igual, entonces, pues bueno, igual eso no es una depresión claramente, pero como es una baja médica, pues esa persona tiene que tener un diagnóstico, un tratamiento acompañado. A veces hemos hablado con compañeros, pues se podían dar bajas por motivos también sociales, ¿no? Esto, bueno, tienes un problema, igual lo que necesitas es un descanso, cuidarte, pero ahí entramos en otras cuestiones. Yo creo que por eso muchas veces se puede diagnosticar a la ligera depresión, porque Ujú. Pablo, para alguien que nunca ha escuchado hablar o tiene una idea vaga sobre ello, ¿cómo podrías definir la esquizofrenia? la esquizofrenia es el paradigma del trastorno mental grave y yo creo que por ella misma
justifica la existencia, por ejemplo, de la profesión de la psiquiatría. Es un trastorno muy heterogéneo, eso es importante. No sé la idea que tendréis de una persona que sufre esquizofrenia en la cabeza, pero puede ser muy heterogénea. Hay dos personas que son totalmente diferentes y que sufren de forma totalmente diferente tener ese diagnóstico. Para diagnosticar esquizofrenia, lo fundamental es que haya atravesado síntomas que llamamos psicóticos. La esquizofrenia es un trastorno que está dentro de los trastornos psicóticos. Hay otros, pero la esquizofrenia es el más importante. Los síntomas psicóticos, igual sí que os suenan, son los más habituales, son las alucinaciones y los delirios. Las alucinaciones son percibir una cosa con nuestros órganos de los sentidos, nuestra vista, nuestro tacto, con nuestro gusto, con nuestro oído, cosas que no están ahí. Por ejemplo, lo más típico es oír voces. Este es el síntoma psicótico más habitual dentro de las alucinaciones en la esquizofrenia. Tener la sensación de que alguien está hablando, pero tú no lo ves. De que alguien se dirige a ti. Varias voces que comentan entre ellos sobre ti. Varias voces que hablan sobre lo que estás haciendo, narran tu día a día. Te dicen lo que deberías hacer, te insultan, te increpan, te amenazan. Y lo propio de las alucinaciones de la esquizofrenia, de las voces de la esquizofrenia, es que tú no sabes que no son reales. Tú las percibes como me oyes a mí. Y además no tienes conciencia de que eso no existe. ¿Y cómo llega finalmente un paciente a consulta? Porque entiendo que si no es capaz de diferenciar la realidad de la alucinación, ¿cómo llega a identificar que tiene un problema? O sea, ya es por presión familiar, a lo mejor de no estás bien, tienes que ir a tratarte. Bueno, esto es tan variable como que cada persona llega por un motivo. Hay gente que sí que tiene cierto grado de conciencia de que lo que está ocurriendo no es habitual. Y pueden preguntarte, pero muchas veces sí van acompañados por la familia. O luego también es que aparecen acompañados de otros síntomas. Por ejemplo, el otro síntoma psicótico para diagnosticar esquizofrenia son los delirios, las ideas delirantes. De la misma forma que con las alucinaciones tienes la idea fija y reductible de que esas voces son reales, tú puedes tener ideas, creencias que son imposibles, pero tú las crees también con una certeza extrema. Las ideas delirantes más habituales son las de persecución y perjuicio. Sentir que alguien te persigue, sentir que eres objeto de un complot, sentir que la policía, la Guardia Civil, la CIA, el FBI van a por ti, por algo que has hecho. Sentir que el vecino, esto es muy habitual, que los vecinos la tienen tomada contigo. Hacen ruidos para molestarte, hablan sobre ti. Sentir que tu familia, por ejemplo, también es muy frecuente. Este es de los más habituales en gente joven. Bueno, que tu familia no te quiere, te desprecia, te odia, haría todo lo que pueda para acabar contigo y todo lo que hacen va en contra de ti. Estos son los dos síntomas más habituales. Luego hay ideas delirantes de otro tipo. Ideas delirantes, por ejemplo, de nihilistas, que tú tienes la sensación de que estás muerto o de que estás vacío por dentro. Ideas delirantes megalómanas, por ejemplo, pensar que tú eres el hijo de Dios, el hijo del rey, pero no pensarlo, creerlo firmemente y actuar en consecuencia. Entonces muchas veces llegas al sistema porque acabas en urgencias porque has podido ir a algún sitio diciendo este tipo de cosas y te traen. Fuera de cámaras, Pablo, me has comentado que la esquizofrenia es mucho más común de lo que pensamos. Sí. La esquizofrenia se habla de un 1% en la población general, una cifra que es sorprendentemente estable a través del tiempo y los lugares y los países. Si hablamos de trastornos del espectro, la esquizofrenia puede aumentar incluso al 3%. Pero bueno, como decía, igual pensamos que no es tan frecuente porque nos imaginamos cosas que no son. Pero una persona que tiene esquizofrenia puede haber experimentado estos síntomas que he comentado
durante unas semanas o unos meses y luego con tratamiento mejorar y esto desaparecer por completo, ¿eh? Y aparecer otro tipo de síntomas que también pueden aparecer en la esquizofrenia. Dentro de esos está, por ejemplo, el aislamiento, la dificultad para expresar emociones, la pérdida de funcionalidad en el día a día, depresión, incapacidad para disfrutar. Son otros síntomas que igual relacionamos con otros problemas, pero que también pueden formar parte de la esquizofrenia. Y hay gente que predomina esto antes que el otro. Entonces, es una enfermedad muy heterogénea. Pablo, en relación con la esquizofrenia, me has comentado fuera de cámaras que en el Hospital La Fe de Valencia, en conjunto con otros hospitales de España, estáis llevando a cabo una investigación acerca de cómo identificar de manera muy preliminar la esquizofrenia. Cuéntanos un poco más acerca de este estudio. Bueno, estamos desarrollando ahí en la FE un estudio de seguimiento con jóvenes que pueden tener riesgo de desarrollar un trastorno mental, que todavía no tienen un diagnóstico claro, que pueden tener sufrimientos de diferente tipo, pero que por algún motivo, pues antecedentes familiares o algún síntoma en concreto, puedan tener riesgo de desarrollar el día de mañana un trastorno mental como la esquizofrenia o como otros. Pues bueno, en ese estudio analizamos factores genéticos, factores de resonancia magnética cerebral funcional, analizamos factores clínicos y hacemos un seguimiento para tratar de mejorar nuestra capacidad predictiva, nuestra capacidad diagnóstica y de esa forma pues mejorar en prevención, en intervención precoz y poder saber las causas de este trastorno, porque realmente a día de hoy hay muchas hipótesis, hay muchas teorías, pero todavía no hay realmente una buena teoría que pueda hilarlo todo. Entonces poner un grano de arena en este sentido. Uh-huh. Yo quería abrir un poco el melón de la industria farmacéutica y su relación con las enfermedades mentales. Hay un estudio de IQVIA, que es como la principal consultora para la industria farmacéutica, que decía que en 2023 habían facturado 15.000 millones de dólares en antidepresivos. Y si leías un poco el estudio, el informe, no era porque el coste del medicamento había incrementado, que sí un poco, sino porque los médicos estaban recetando más medicamentos de este estilo. Con estos datos, ¿no hace un poco pensar que a la industria a lo mejor no le interesa tanto solventar el problema con el medicamento, pero seguir teniendo pacientes crónicos con pues, enfermedad a largo plazo y seguir vendiendo medicamento? Bueno, la industria farmacéutica es una industria. Su objetivo es ganar dinero. Lo particular es que ganan dinero con medicamentos que ayudan a la población. Entonces, cualquier empresa pues trabaja para tener más rendimientos, pero hay también que pensar en los organismos reguladores, en los gobiernos, la Agencia Europea del Medicamento, la FDA en Estados Unidos, son organismos que se encargan de regular esto porque tienen que velar porque se haga de una forma ética, de una forma adecuada. El problema cuando falla eso, cuando fallan los organismos reguladores, al final la industria tiene que adaptarse. Por ejemplo, pasan cosas que a mí me molestan particularmente como psiquiatra, y es que fármacos que son muy útiles, que funcionan de maravilla y que los gastamos mucho en cuadros graves y en cuadros complicados, dejan de estar disponibles, entran en desabastecimiento porque son antiguos, son baratos y salen otros nuevos que son igual peores y más caros. Y son más caros. Claro. Y entonces la empresa no le conviene que vendan el otro. A mí esto me fastidia mucho y creo que los organismos reguladores deberían hacer algo. Pero no le echo tanta culpa a la farmaindustria. La industria farmacéutica hace lo que tiene que hacer, ganar dinero, es una industria. O sea, le llaman la culpa a los organismos reguladores. Uh-huh. Por indagar un poco en el medicamento, sé que los datos hay que cogerlos con pinzas, pero también leí que alrededor del 20% de la sociedad en España consume de manera habitual benzodiazepinas. Uh-huh. Es decir, fármacos como tranquimacin, diazepam, que
creo que todos los conocemos porque están súper normalizados, se consumen de manera habitual. Un poco hilándolo con la pregunta que te hacía antes, ¿llegan a generar dependencia este tipo de fármacos? España, además, ahí sí que está en el top de los prescriptores, de los que más consumimos ese tipo de fármacos. Más que en Estados Unidos. Pues más que en Estados Unidos, justo no lo sé, pero desde luego el que más de Europa, ¿eh? En los puestos más altos, seguro. Más que Estados Unidos, no sé, pero no me extrañaría nada. ¿Causan dependencia? Si nos automedicamos, pueden causar dependencia. Además, son fármacos que sobre todo son prescritos por médicos de cabecera con listas interminables de pacientes que les llega gente que se encuentra mal y que no tienen tiempo ni recursos para derivarlos a otro tipo de recursos. Y la persona además está yendo a recibir una solución. E igual necesita una baja laboral y necesita ser tratado para la causa de esa baja laboral, que es ansiedad. Entonces, acaban las personas con unos botiquines en su propia casa de este tipo de fármacos que pueden ser peligrosos y no son seguidos por un especialista. Yo no tengo duda que si esto fuera seguido por un especialista no habría problema con la dependencia o con la adicción, porque sería llevado al dedo. El problema es cuando esto se pauta de forma masiva por las circunstancias que tenemos y la gente se acostumbra a hacer uso natural sin que haya un seguimiento. En otros países hay un límite. Tú puedes recetar esto tantos al año y ya está. Entonces la gente tiene un límite. Yo tenía una paciente que vivía fuera, en Inglaterra, y me decía, no, es que esto... Y yo la veía por teleconsulta porque es española. Me decía, es que no puedo comprar esto aquí porque ya he comprado esto. Pero pues ese problema no lo tenemos aquí. Aquí lo prescribimos con libertad. Entonces... Sin salirme de la línea de los antidepresivos, Pablo, a mí me interesaría que nos contases dos cosas. La primera, ¿cómo actúa un antidepresivo en nuestro sistema, en nuestro cerebro? Eso en primer lugar. Y en segundo, si los antidepresivos pueden causar algún tipo de efecto secundario adverso en el medio o largo plazo. Esto de que estamos hablando no son antidepresivos, son ansiolíticos. Psicotropos. Las benzodiazepinas. Psicotropos es todo lo que afecta al sistema nervioso central. Todo. Benzodiazepinas es un tipo de psicotropo que tienen efecto ansiolítico o hipnótico. Es decir, lo que conocemos para dormir mejor, relajarte. Para relajarte. Tú te lo tomas y de ese rato te relajas. Has mencionado el tranquimacín. Ese te hace efecto enseguida, te relaja un par de horas y luego estás otra vez igual. Mencionado el diazepam. Diazepam dura en el cuerpo 6 horas, depende de la dosis. Y hay otros que sirven para inducir el sueño y ya está. Estos son ansiolíticos, no son antidepresivos. Sirven para tratar la ansiedad puntual o para inducir el sueño porque son sedantes y funcionan bajando el nivel de alerta del sistema nervioso central. Eso por un lado. Esos son los que pueden causar dependencia si se usan mal. Luego tenemos los antidepresivos. Los antidepresivos no tienen nada que ver con esto que hemos hablado. Antidepresivos, yo creo que el ejemplo más conocido así a nivel cultural es el Prozac, que se llama fluoxetina. Los antidepresivos sirven para la depresión y para la ansiedad, pero no es un tratamiento que tú te tomes y te haga efecto en el momento. No, tienes que tomarlo de forma regular, día tras día, te encuentres bien o te encuentres mal, para que haga su efecto. Es un efecto acumulativo. Entonces lo que evita es que aparezca la ansiedad. No es una medicación que tú te tomas para bajar la ansiedad. Es que trata de sacarte de ese trastorno depresivo, de ese trastorno de ansiedad, y que no aparezcan los síntomas y que te estabilices. Actúan poco a poco. Esos tratamientos sobre todo funcionan a nivel de los neuroquímicos que tenemos en el cerebro. Habréis escuchado la dopamina, la noradrenalina, la serotonina. Funcionan alterando como esto, que son los elementos que comunican nuestras neuronas, que hacen que unas neuronas funcionen de una forma, funcionen de otra. Estos antidepresivos normalmente inhiben la recaptación de la serotonina, de la noradrenalina, de la dopamina, y hacen que estas alteraciones se restauren. Aunque tampoco está tan claro que se hayan alterado. Simplemente sabemos que funcionan así. No tienen perfil adictivo,
no causan tolerancia, no te acostumbras a ellos y hay que subir la dosis, que es lo que define una dependencia, que es lo que define una adicción. No. Esto en general no producen ese efecto. Efectos secundarios que pueden dar. Al principio pueden ser un poco molestos, darte un poquito de dolor de estómago, náuseas, puede provocar un poco de cansancio y de sueño al principio. Son efectos secundarios leves, son efectos secundarios que se suelen pasar enseguida. A largo plazo son fármacos muy seguros, que no hay ningún problema muchas veces por tomarlos de forma prolongada, que normalmente te ayudan a ser como tú eras antes del trastorno. Sí que es verdad que puedes tener efectos secundarios como cualquier medicación. Es que el ibuprofeno te puede llevar al hospital con un fallo renal agudo. Es que el paracetamol te proporciona una alteración en la sangre. Bueno, pues estos fármacos también pueden tener sus efectos secundarios. Pero no hablamos de efectos secundarios adversos graves en el medio o largo plazo, ¿no? Que era un poco mi duda. En general no. En general son fármacos muy seguros. ¿Y no son efectos reversibles? ¿Cómo? ¿Los efectos secundarios de estos fármacos son En general reversibles? son reversibles, sí. Sí. Yo creo que, sobre todo, lo hablaba también con Alex el otro día, se escucha mucho de Estados Unidos. Fármacos como el Xanax para relajarte, incluso para dormir, que crean mucha dependencia en gente joven desde que tienen 18 19 años. Incluso llegan a veces a mezclarlo con alcohol al llegar de fiesta. Yo eso no lo he visto tanto en España, pero sí los medicamentos que te comentaba antes, diría que están más blanqueados. Como que hay un uso muy normalizado. Y puede ser preocupante. Sí, estoy de acuerdo. El Xanax es el tranquimacín que has mencionado antes en España. Y si se mezcla con alcohol, como son todos depresores del sistema nervioso central, puede hacer un efecto euforizante. Y hay gente que lo mezcla pues, como droga recreativa. Sí. Para empezar, se dice que la droga mata. No, señor. Lo que mata es la ignorancia. Una sola cosa ha matado a los seres humanos desde que los humanos somos humanos: la ignorancia, la barbarie, las tinieblas. Las drogas, por el contrario, curan. Para eso fueron inventadas, para eso son usadas. Todos los que usan todo tipo de drogas no las usan para perjudicarse. Nadie prohíbe lo que no se desea. ¿Te suenan estas palabras, Pablo? Me suena, sí. Me suena, será de Antonio Escotado. Son palabras de Antonio Escotado. ¿Consideras que Antonio Escotado tenía una visión utópica sobre el uso de las drogas y quizá sobreestimaba la capacidad de autocontrol de las personas? Realmente él siempre ha denunciado la poca capacidad de autocontrol que tienen las personas. Él siempre lo que ha querido es defender la no prohibición, la despenalización, la regularización de las drogas. Y él explicaba que el problema no son las drogas, son las personas que la usan mal. Y no quería, él quería la despenalización porque él, sobre todo, se debía a la libertad individual de las personas. Y ese era el principio por el que él pregonaba sobre este tema. Pero él siempre, cuando hubo la gran ola de las muertes por la heroína en los años 80 y tal, él no tenía ningún problema en decir que la gente que se enganchaba y que moría, pues es una persona débil y que le echa la culpa a la droga para cubrir sus propias miserias. Él mismo era un heroinómano declarado. O sea, es un hombre que, en su libro póstumo, él afirma que él, antes de irse a dormir, pues esnifaba heroína. Él tenía un despertar por la noche, volvía a esnifar otra raya de heroína y cuando se levantaba para espabilarse, una de cocaína. Y él te lo cuenta todo en el libro. Y te va contando pero desde los años 80 o 90 la cantidad de heroína que va consumiendo diariamente. Y en el libro ves que es un verdadero esclavo del caballo, como él dice. Y cada vez que se iba de viaje tenía que vaciar las cápsulas y llenarlas ese era su comportamiento que él mismo contó. Con esto queríamos aprovechar para hablar sobre drogas, ¿vale? En primer lugar, nos gustaría saber cuáles, desde tu punto de vista clínico, consideras más peligrosas o que pueden actuar como catalizador de enfermedades o trastornos mentales. Se habla mucho del THC, se puede entender como el principal compuesto psicoactivo de la marihuana, del cannabis,
y de su relación con la esquizofrenia. ¿Esto es así, Pablo? Sí, por supuesto. Parece que no, porque consume mucha gente, pero desde luego la droga de abuso que más se ha relacionado con los trastornos psicóticos y con la esquizofrenia en particular es el cannabis. La gente que consume cannabis tiene el triple de riesgo de desarrollar esquizofrenia. La propia intoxicación puede desencadenar síntomas psicóticos y en una persona vulnerable puede desencadenar trastornos como el de la esquizofrenia en mayor medida que otros que igual pensamos, como el LSD, el MDMA, las setas alucinógenas. ¿No? El cannabis afecta al sistema cannabinoide, que es un sistema, digamos, modulador de todo el cerebro. Está muy interrelacionado con el sistema dopaminérgico, que se ha pensado que también tiene muchísimo peso en el desarrollo de la esquizofrenia. Y bueno, por otro lado, hay otros elementos del cannabis, como el CBD, el cannabidiol, el segundo compuesto más abundante dentro de la marihuana, que se está utilizando como antipsicótico, como tratamiento para tratarla. Hay una complejidad aquí. También se ha visto, por ejemplo, que la pureza o, digamos, la intensidad, la fortaleza de la variedad de marihuana está más relacionado o menos con la posibilidad de desarrollar esquizofrenia. También se ha visto que las variedades sintéticas, que ahora están muy de moda, la marihuana sintética, conocen por ahí como pescado. Bueno, nosotros vemos unos episodios psicóticos, unos cuadros de síntomas de esquizofrenia gravísimos inducidos por el consumo de esta marihuana sintética. Se han hecho estudios con miles y miles de participantes en los que se ha visto que hay algunos genes que dan una vulnerabilidad para el desarrollo de estos síntomas cuando consumes cannabis, o a las otras personas que no tienen esa vulnerabilidad consumen con más tranquilidad y no desarrollan nunca este tipo de problemas. Hay un caso famoso en Valencia, seguro que gente joven que lo escuche sabrá quién es. Se dice que de fumar pescado de marihuana sintética, le dio un brote psicótico y acá eso parece otra persona ahora. Da miedo, o sea, escucharlo. ¿Pero por qué has comentado que la gente lo puede conocer? Porque es una persona conocida. Es una persona conocida. Sí. Vale. Pero sí, y yo lo desconocía, es una cosa que me impactó, pero te quería comentar, cuando lo has dicho antes que lo estábamos comentando, me lo he guardado porque quería esperar ahora que hablábamos de las drogas, has comentado síntomas de la esquizofrenia y estoy viendo un documental que experimentaban con drogas y esto de me escuchan los vecinos emparanoiados en casa encerrados con la luz apagada o viene la policía por mí, lo relacionaba mucho con gente que consumía cocaína, no marihuana, pero que llegaban a casa a lo mejor de fiesta a tope, se encerraban, cualquier luz que entraba se emparanoiaban y parece que está un poco ligado, ¿no?, con la esquizofrenia. Sí, esos síntomas son síntomas psicóticos. Son síntomas psicóticos que se dan muchas veces también en el consumo de cocaína. También lo puede desencadenar. La cocaína también puede producir eso y en muchos estados de intoxicación, cuando una persona va colocada, esas percepciones y esas vivencias son más habituales de lo que pensamos. Que se ponga una persona desconfiada, a sospechar de todo el mundo, a sentir que hay alguien detrás, que alguien le sigue. En el contexto de consumo también se puede. Y en la mayoría de las drogas que hemos comentado también puede ocurrir. Y en el alcohol. Esto también puede ocurrir con una borrachera. Parece que no, pero también. ¿Hay alguna otra droga, aparte de la marihuana, con la que tengamos que ir con mucho cuidado respecto al cerebro? Sé que con todas, pero puede haber alguna otra en la que tengamos que poner el foco de ojo, cuidado con esta que... Hombre, el problema de las drogas es que son drogas de abuso. Al final, cuando abusas de una cosa, te perjudica. El propio alcohol es muy neurotóxico. El alcohol es muy neurotóxico. Yo he visto a personas alcohólicas con 40, 50 años con un deterioro cognitivo parecido a lo que puede ser un Alzheimer. El tabaco. El tabaco tiene un gran riesgo cardiovascular. ¿Cuántos ictus, cuántos sangrados cerebrales que te afectan al cerebro son desencadenados y no habrían aparecido si esa persona no hubiera fumado tabaco?
¿Y has visto, Pablo, casos de pacientes que quizá a raíz de lo que llaman un viaje de setas alucinógenas o temas de estos te han venido... ¿no? Porque algunas veces estos viajes pueden durar 2 horas, otras veces 4 y otras veces incluso más. O no sé si has visto algo en consulta. Fíjate que con el tema de alucinógenos, pocas cosas, pocas. Sí. Es verdad que hay un efecto que pueden producir los alucinógenos, como el LSD o las setas alucinógenas, que son flashbacks, que es luego reexperimentar después de haber pasado la intoxicación, a los días, otra vez como si estuvieses colocado. Esto puede dar mucha ansiedad, mucho pánico. Y en la propia experiencia de la intoxicación, bueno, hay cambios de humor, hay estados de euforia, seguidos de estados de terror, estados de pánico, y bueno, también puede haber alteraciones sensoperceptivas, alucinaciones, ver colores, ver que se modifican las cosas, y esto a veces puede dar también mucha angustia en una persona porque no le apetecía experimentar esto. Y esto puede llegar a urgencias, y puede llegar, pero en general, menos frecuente. Realmente con ese tipo de drogas más psicodélicas, como que puedes tener un poco de percepción de, no sé, que las cosas tienen otra tonalidad, otro tamaño. Pero realmente son las drogas ¿cómo se dice? Disociativas, las que sí que te producen esas alucinaciones más fuertes, ¿no? Como la ketamina. Yo quería preguntarte, por darle un poco la vuelta a la tortilla, ya no drogas que te dañen, pero ¿se experimenta con este tipo de drogas también para solventar a lo mejor problemas psíquicos o problemas de depresión que hemos comentado antes? La ketamina, de hecho, la ketamina es un fármaco anestésico. Se utiliza para anestesiar. Eso se utiliza en el día a día en todos los hospitales para anestesiar. Lo que pasa es que la gente vio que si lo consumía en dosis más bajas, no te llegaba a dormir, te dejaba en un estado de viaje durante unos minutos, un rato, que, bueno, era como una borrachera. No genera tantas alucinaciones, genera más un estado de semi-onírico, que, bueno, que puede combinar con euforia, y la gente lo puede utilizar para estar de fiesta. Lo que se empezó a ver es que la gente, después de las inducciones anestésicas con ketamina, parecía que estaba mejor anímicamente. Y entonces había como un murmullo científico de que esto podría funcionar como antidepresivo. No solo que se esté estudiando, es que se estudió y se ha aprobado. Y ahora mismo, en la mayoría de los hospitales, por no decir todos, se está administrando un fármaco, que es la esketamina, para depresión resistente. Y se aplica a unas dosis menores que para que te alcance ese colocón, pero se está dando diariamente, se ha aprobado. Y luego, por lo que decíamos de las setas alucinógenas, el principio activo, psicodélico, psicotrópico, es la psilocibina. La psilocibina también se está ensayando ahora para tratar la depresión. De hecho, hay ensayos. En España se están realizando y son curiosos porque no es un medicamento que tú des para la depresión y lo mandes a la casa. No, se dan dosis que son verdaderamente importantes en conjunto con un psiquiatra, y tú pasas toda la tarde con el psiquiatra y esto se está haciendo, Pero esto va a salir. Drogado y estás con el psiquiatra como comentando un poco tu experiencia. Tal cual. Y luego lo que se trata de buscar es que en ese viaje de euforia, de caída, de renacimiento, porque es un auténtico viaje, pues tú aprendas algo que te pueda servir para salir de tu depresión. Es que me ha recordado un montón. A la ayahuasca, o al sapo. Lo mismo. A la ayahuasca. Normal que lo que nos ha venido a la mente. O sea, cambian el chamán por un psiquiatra profesional. Sí, eso dije yo. Eso dije yo. A mí no me parece nada raro, porque las industrias farmacéuticas se gastan una auténtica millonada en sacar fármacos que nos puedan afectar en el cerebro y ayudarnos. Entonces, esto ya estaba ahí, ya se estaba utilizando. Ya hay muchas culturas que están utilizando la figura del chamán, del guía, para hacer rituales o para hacer estados de revelación. Pues eso estaba ahí desde siempre. Pues ahora las farmacéuticas no son tontas y lo están tratando de comercializar. Pero en uno de estos viajes que has comentado junto a un psiquiatra, no un chamán, ¿pasa realmente que a lo mejor el paciente llega a tocar un punto de recuerdo a lo mejor o algo que tiene dentro que le hace daño de verdad,
comentarlo, sacarlo fuera y aliviar el problema o solucionar el problema. ¿Eso es real? Claro. ¿Tú lo has visto, Pablo? O sea, ¿tú has tenido... No, yo personalmente no participo en estos ensayos ni nada, pero vamos, es una cosa que se ha hecho. Bueno, de hecho, Antonio Escotado, en su libro de Historia General de las Drogas, documenta todo esto. Estamos hablando de, en todas las culturas, las drogas han tenido un papel importante. Rituales iniciáticos en la antigua Grecia, chamanes en la selva amazónica, brujas en la Edad Media. Estamos hablando de muchas situaciones en las que el hilo conductor era la droga y se producían pues ritos de iniciación o cambios en la autorrealización de la persona, o de muchas cosas, y esto siempre ha estado ahí. Yo creo que hay un caso que se hizo muy famoso, seguro que lo conoces, el de Nacho Vidal, que su amigo / paciente, entre comillas, que entiendo que no era ningún tipo de paciente, imagino que más amigo, pero como que acudió a él para hacer este ritual y finalmente acabó muriendo. No sé si fue exactamente de un paro cardíaco que se debía a otras cosas. No sé si tú pudiste leer sobre el tema. Sí. Sí, pero lo que pude leer pues era muy turbio. Bueno, estos ensayos que se hacen son bajo unos criterios muy estrictos. Probablemente no tienen absolutamente nada que ver con lo que hizo Nacho Vidal. Otra droga que se ha ensayado, pero finalmente no ha sido probada, es el MDMA, el éxtasis. Dosis bajas de éxtasis utilizando como ayudante a psicoterapia para el trastorno por estrés postraumático. Pasó varias fases de ensayos clínicos, pero finalmente fue desestimado. O sea, fíjate cómo esto se está tratando de vehiculizar. O sea, yo lo otro era más por preguntarte si realmente este tipo de drogas experimentales, ayahuasca, lo del sapo, no sé si era veneno del sapo, que era exactamente, si te puede llegar a causar la muerte. Porque a lo mejor hay gente que lo escuche y, hostia, pues yo quiero probarlo porque a ver si de verdad... ¿Conoces a alguien, Pablo, que haya probado la ayahuasca, pero de verdad, de irse a Perú y...? Sí. Y yo tengo pacientes que cansados de que no le funcione la medicación que yo le doy, se van a retiros y se hacen el viaje de ayahuasca. Esto lo hacen aquí, no hace falta irse a Perú. ¿Podrías contar alguna experiencia de algún paciente que te haya sorprendido? No, la verdad es que siempre les echo la bronca. ¿En serio? Sí, porque es peligroso. Porque yo no sé, el sapo realmente, lo que lleva el sapo de la selva es el compuesto que tiene la ayahuasca, el DMT. Es una sustancia muy potente, pero es más bien neurotóxica. La molécula de Dios, le llaman. Sí. Al DMT. Sí, es un viaje transformador. Yo no sé por qué moriría esta persona. ¿Pero y qué es lo que hace exactamente en el cerebro, el DMT, ¿no? ¿Habéis dicho? Sí, es un psicodélico, como el parecido al LSD, pero bastante más potente. Bastante más potente. La experiencia personal de la gente que lo toma pues es muy parecido a morir en vida y renacer. Y es en ese aprendizaje. Igual ya me estoy yendo muy por las ramas, pero ¿el DMT tenía algo que ver con la glándula pineal? No, creo que no. Pues sí que te has ido por las ramas. Sí. Creo que no. Creo que no, ¿eh? El DMT es una sustancia que está ahí en estas cosas y que es muy alucinógena, que yo sepa, nuestro cuerpo no lo genera. Hay otra droga que hemos escuchado mucho en el mundo de la noche, incluso algún amigo que te comenta, alfa, creo que se llama. ¿La conoces? El alfa es una sustancia que yo tampoco había escuchado hasta hace no demasiado tiempo y que, bueno, también vemos cuadros psiquiátricos muy graves desencadenados por el consumo de esta droga y que la usa mucho la gente porque es, digamos, un potenciador y un estimulante a nivel sexual, en lo que se conoce como chemsex. Pues bueno, citas multitudinarias, orgías, y esta droga pues te permite estar en un estado de euforia y de excitación continua y hablamos de horas y horas y horas teniendo sexo. En esos círculos lo hemos visto bastante y luego también en otros. Y el problema es pues parecido a lo que decíamos antes del pescado. Cuadros psiquiátricos con síntomas psicóticos, con cuadros de agitación muy graves y bueno, y personas que deterioran mucho su vida y su día a día por culpa de esta sustancia. O sea, ¿estáis teniendo pacientes que acaban derivando a psiquiatría
porque a lo mejor han abusado de ciertas drogas usadas para el chemsex. Sí. Igual habría que definir también qué es el chemsex. Sí, el chemsex es un tipo de acto sexual con que son químicos, ¿eh? Mezclan pues, el acto sexual un poco así exagerado con químicos para ello. Mefedrona, alfa, cocaína, ese tipo de cosas que pueden estimular tu potencia sexual en este... No, en este no lo estamos mundillo. recomendando tampoco, ¿no? Es simplemente divulgación. No, eso se acompaña de cuadros psiquiátricos, problemas adictivos importantes y enfermedades de transmisión sexual. Claro. Muchas. Eso es otro mundo aparte, Ujú. que hoy ya no No, nos ya da no. para hablar. Por cambiar un poco de tercio, tenía la idea en la cabeza de comentarte una cosa. Lo comentamos también en otro podcast, pero bueno, quiero también hilarlo aquí un poco. Se hizo muy famosa una serie en Netflix, The Monster, el caso de Ed Gein, el asesino de la máscara. Y quería preguntarte porque pues, en la última parte de su vida, cuando ya lo detienen por los crímenes que ha cometido, finalmente se encierra en un hospital psiquiátrico y no en una prisión como a priori creo que los familiares, sobre todo de las víctimas, estaban exigiendo. Y a raíz de esto se hizo como un debate en Estados Unidos. Hay otra serie que se llama Mindhunter, que intentan como estudiar un poco pues, la cabeza de este tipo de psicópatas y saber si, bueno, el debate iba un poco de diferenciar entre lo que es la maldad que puede tener un psicópata y la enfermedad mental. Es un poco mi pregunta. ¿Va hilado? No bailado. La enfermedad mental tiene la misma relación con la maldad que la enfermedad del intestino, sinceramente. Y el problema es que lo que pasa es que en las cárceles hay muchas personas con trastornos mentales. ¿Por qué? Pues bueno, la gente que tiene trastornos mentales y no tienen una buena red de apoyo muchas veces pueden cometer, pues estar en situaciones sociales más precarias, cometer más crímenes, o pueden, por ejemplo, el problema que tienen mental de alguna forma hacerle proclives a cometer algún, yo qué sé, pienso por ejemplo en una persona con una discapacidad intelectual, una persona con un retraso mental. No tiene igual capacidad de contención o de inhibirse en medio de un enfado muy fuerte, igual puede hacer una bestialidad, ¿eh? Y puede acabar en la cárcel. No, yo creo que no debería acabar ahí, pero eso puede ocurrir. O una persona presa de un delirio, se siente perseguido, se siente atacado, se siente espiado. Igual yo pienso que tú me quieres matar, pues me defiendo y puedo acabar en la cárcel, y eso no debería ser así. Eso es raro, ¿eh? O sea, ha habido muchos estudios que hablan de que las personas, por ejemplo, con esquizofrenia tienen menos riesgo de cometer actos violentos y actos delictivos que personas sin... eso lo quiero... Hay mucho estigma con eso, pero no. El gran grueso y la gran mayoría de personas con trastornos mentales graves son gente muy vulnerable, gente tranquila, son gente que hay que ayudar, no son gente peligrosa en absoluto. Pero es verdad que en algunos casos sí que puede ocurrir. Entonces estas cosas pueden hacer que en las cárceles haya mucha gente con trastornos mentales. ¿Qué pasa? Que la gente que tiene trastornos mentales, esto es un atenuante. Esto es un atenuante legal. La gente, pues bueno, los forenses, los jueces se dan cuenta de eso, pues van a orientar la cosa a que reciban un tratamiento, a bajarle la pena, porque igual no eran conscientes de lo que hacía. Y esto lo saben los malos. La gente mala lo sabe. La gente mala sabe estas cosas y muchas veces, ¿qué pasa? Que tenemos las consultas llenas de malvados, de gente mala, gente que trata de hacerse pasar por enfermo mental para conseguir una ganancia secundaria. ¿Te ha pasado que después de un juicio ha llegado alguien a consulta para que le diagnostiques algún tipo de enfermedad mental y tú has visto, no, Sí, que no te pasa nada? No te pasaba nada, sí, eso lo he visto. Para esto surgió un diagnóstico que es el trastorno antisocial de la personalidad, que es lo que conocemos popularmente como psicópata. Un psicópata. Esto realmente no es una enfermedad mental, es una forma de personalidad. Una forma de personalidad que no se adapta a la sociedad porque es una persona extremadamente manipuladora, fría, calculadora, carece totalmente de empatía, es incapaz de ponerse en el lado del otro, le da igual a otras personas, las tratan como objetos.
Pueden ser muy impulsivos, a la vez pueden ser muy calculadores, maquiavélicos. Este tipo de personalidad se ha definido como este trastorno de personalidad. Pero esto no es una enfermedad mental. Estas personas en todo momento saben lo que están haciendo, diferencian totalmente lo bueno de lo malo, saben perfectamente la realidad de la realidad, quiero decir. No estamos hablando de una enfermedad mental, estamos hablando de un tipo de personalidad que tienden a cometer crímenes, que tienden a cometer delitos, que tienden a ser agresivos. Entonces, yo creo que lo que estabas hablando era un poco de esto. Este tipo de personas no son trastornados, no tienen un trastorno mental, no es lo que nosotros tratamos en consulta. Pero como a veces hay muchos pacientes que están en la cárcel por motivos que igual no deberían estar, y muchos gente que trata de conseguir la ganancia secundaria de un trastorno mental, pues hay mucha interrelación entre una cosa y la otra. Pero por lo demás, no, la enfermedad mental y la maldad no tienen nada que ver. ¿La psicopatía es algo que también tratáis vosotros en consulta? La psicopatía es esto, es conductas relacionadas con este tipo de personalidades. En general, no se pueden tratar. Tú no puedes tratar a una persona que te va a utilizar a ti, terapeuta, como una cosa para conseguir su propio beneficio. Yo voy a ir al psiquiatra para conseguir un papel y poder librarme de la cárcel. Yo voy a ir al psiquiatra para poder decir que estoy mal de la cabeza y así, por haber pegado a mi mujer, pues no me meten en la cárcel. O sea, ¿qué tipo de tratamiento puedes hacer con eso? Nada, no hay ninguno que funcione. Tú puedes tratar síntomas en estas personas. Estas personas igual pueden tener una depresión, pues tratar la depresión, o pueden tener un problema de alcoholismo, pues tratar el problema de alcoholismo. Pero en general son personas muy difíciles de tratar que no vienen a las consultas, a no ser que tengan una ganancia secundaria. No hay que confundirlos con los pacientes, no hay que confundirlos con los usuarios de salud mental que tienen un trastorno, una dificultad, un problema de salud mental importantes. No hay que confundirlo, por ejemplo, con psicótico. Trastorno psicótico y psicópata, aunque se parezca a la palabra, no tiene nada que ver. Otro de los temas que queríamos preguntarte es el de la maldad en los niños. Yo, informándome para preparando este podcast, di con un artículo que hablaba de los niños psicópatas. Y se hablaba de niños que incluso han llegado a asesinar a sus propios padres o a sus propios hermanos. Sé que es algo poco frecuente, pero se pueden dar casos donde la maldad en los niños sea tan elevada que cueste de comprender. Hablar de un niño psicópata yo creo que es erróneo. Estábamos hablando de que un psicópata es una persona con una personalidad antisocial. Un niño, por definición, no tiene formada la personalidad. Un niño es un esbozo de persona que le quedan muchísimas experiencias por tener, muchísimos aprendizajes por recibir, muchísimos vínculos que conocer. Está formándose como persona. Hablar de un niño psicópata es un error. Todavía la personalidad no se ha definido. Ahora, un niño con conductas psicopáticas, un niño con conductas antisociales, un niño que es cruel, un niño que hace daño y no siente remordimiento, un niño que busca manipular a los demás sin importarle nada, un niño que es agresivo, un niño que, que tiene estas condiciones, se puede dar. Yo cuando he tenido que atender chicos con este tipo de comportamientos, lo último que me he puesto en la cabeza es que es un psicópata. Esto es lo último después de haber analizado la situación muchísimo. Un niño que se comporta así, igual está teniendo un comportamiento adaptativo. Igual en casa le están pegando. Igual en el cole le están pegando. Igual él ha recibido que esta es la forma en la que hay que ir por la vida para poder sobrevivir. Estamos hablando de situaciones gravísimas. O igual el chico está teniendo... Muchas veces cuando los chicos tienen problemas afectivos, es decir, problemas de ansiedad o de depresión, un chico no se pone triste. Un niño de 8 años no se pone triste y te dice, vaya, no me puedo levantar de la cama, estoy muy triste, tal, me siento... No, se porta mal. Se porta mal y pega. Y se pone desobediente. Entonces, tenemos que ver a ver si ese niño está realmente atravesando un problema de ese tipo.
o incluso un trastorno psicótico en la infancia. Y el niño puede sentir que todo el mundo está en contra de él, que todo el mundo le quiere perjudicar, que el mundo es peligroso y le quieren atacar. Igual está defendiéndose. Entonces, niños que pueden comportarse de estas formas, hay que analizarlo muy bien. Al niño mucho tiempo, hay que ver qué pasa en el cole, hay que ver qué pasa con la familia. Y no tiene nada que ver con lo que hemos hablado antes, con adultos psicópatas, que no podemos hacer nada por ellos. Eso tienen la personalidad ya bien hecha, ya sabemos por dónde van, ¿no? Al niño hay que ayudarle, hay que ver qué está ocurriendo ahí. Pero ¿hay algún tipo de enlace a lo mejor con trastornos de la personalidad? O sea, ¿se pueden llegar a desarrollar trastornos de personalidad una persona que en la infancia ha sufrido bullying en el colegio, maltrato familiar en casa? Sí, o sea, es verdad que una persona que finalmente va a tener una personalidad de ese tipo, en la infancia ya pueden verse los primeros comportamientos, podría ser, ¿eh? Y luego es verdad que las cosas que nos pasan en la infancia nos van a definir nuestra forma de ser en el futuro. Nuestra forma de ser, sea adaptativa, sea equilibrada o sea totalmente alterada y trastornada, como los trastornos de personalidad, se van a definir por muchísimos factores. Factores genéticos, factores de relaciones familiares, situaciones estresantes, ambientales. Todo eso se va a combinar en el desarrollo de un niño y todo va a poner su granito de arena para el desarrollo de la personalidad posterior. Pero lo más importante es que cuando hablamos de un niño o incluso de un adolescente, es que todavía queda mucho por aprender y mucho por hacer. Entonces hay que actuar y hay que prestarle atención y no hay que ser pesimistas. Nos vamos acercando hacia el final. Me gustaría preguntarte, Pablo, en tus 10 años como psiquiatra, ¿cuál ha sido el caso que por un motivo o por otro más te ha marcado? Pues no me pones un compromiso. No sabría decir, la verdad, no sabría decir. Yo supongo que hay... uno de los que más me acuerdo es de una chica muy joven que veía cuando yo estaba empezando. Y era un cuadro muy grave y la chica estaba mal y yo pues era el primer caso grave que trataba. Y bueno, bueno, no era un caso realmente tan espectacular. Era una chica que empezó con una depresión y después resulta que desarrolló un trastorno del espectro psicótico y con mucho rechazo a sus padres, con una sensación de que sus padres la odiaban, de que sus padres no la querían y se encerró en la habitación mucho tiempo. No es un cuadro espectacular, pero sí que me marcó mucho porque supongo que yo me sentí superado y fue una chica muy joven que al final te marcan las cosas que tú dices, podría haberlo hecho de otra forma, podría haber... yo creo que al final los casos que más nos marcan son los que pensamos que podríamos haber actuado de otra forma. Yo me sabe mal, o sea, quiero hacer un salto un poco a lo anterior porque hay una cosa que se me ha quedado ahí para cerrar un poco lo que es la psicopatía. Lo habíamos comentado también nosotros el otro día. Da la sensación que gente exitosa tiene un poco de rasgos pues de psicópata, como pues no tener a lo mejor esa sensación de sentir lo mismo que sienten los demás y que no le importe chafar a los demás para crecer. No sé si realmente es una pregunta para un psiquiatra, pero ¿crees que la psicopatía bien canalizada a lo mejor puede ser una herramienta que te lleve hacia el éxito? Bueno, de esto se ha hablado mucho, ¿eh? Es como que unos rasgos de la personalidad se ha hablado del maquiavelismo, o sea, del el dominar a los demás, conseguir que la gente actúe como tú quieres, la falta de empatía, incluso la impulsividad de hacer las cosas, no me la pienso, pum, que son rasgos que normalmente tienen la gente antisocial, los psicópatas. Pues estos rasgos podrían ser útiles para triunfar en una gran empresa o en el mundo de la política o esas cosas así, tiene sentido. Si tú eres una persona capaz de manipular, de conseguir las cosas que quieres, si tú eres una persona fría, que no te dejas llevar por las emociones fácilmente o que eres un trepa, que vas apartándote a la gente sin importarte demasiado, pues igual en un mundo competitivo esos rasgos pueden ser favorables.
Pero yo creo que vivimos en un mundo donde cada vez hay formas de escalar, formas de liderazgo más de otro tipo. Yo creo que las cosas también han cambiado. Cada vez, por ejemplo, yo creo que vivimos en una cultura más de la comunicación, ¿eh? De que la gente que sabe comunicarse, que sabe convencerte, no presionarte, que sabe acompañarte, que no amenazarte. Esa gente, yo creo que en el mundo en el que vivimos, no te digo hace unos años o en algunos ambientes, yo creo que esa gente tiene más probabilidad de triunfar y de ser exitosa realmente. Pero bueno, lo que tú dices tienes razón. En cualquier caso, si son exitosos es porque están adaptados. Y si están adaptados, no hablamos de una personalidad patológica. Hablamos de una personalidad que se sabe mover. Ujú. A mí, por concluir, Pablo, y teniendo la oportunidad de tenerte aquí delante, me gustaría preguntarte acerca de qué cosas podemos hacer todas las personas, ya seamos más mayores, más jóvenes, con algún tipo de trastorno o enfermedad mental o no, qué cosas podemos hacer de manera cotidiana en nuestro día a día para tener una buena higiene mental. Esto es lo que siempre se dice, ¿eh? ¿A quién le va a sentar mal comer bien? ¿A quién le va a sentar mal salir por ahí con las amistades? ¿A quién le va a sentar mal tener unos buenos horarios de sueño, hacer ejercicio? Son esas cosas básicas, ¿no? Son las que siempre se dicen. Pero es verdad que yo también te diré que cada persona necesita una cosa. Es que hay personas que les funciona una cosa, gente que les funciona otra, y que al final lo más importante es que uno sepa lo que necesita. Yo lo que sí que veo es mucha gente obsesionada con el bienestar absoluto, con la mejor versión de sí mismo, con tratar de hacer todo bien para que le vaya todo lo mejor posible, y con una cierta tensión y con una cierta angustia a no acercarse a esa perfección que uno tiene en la cabeza. Y creo que eso puede llegar a ser muy angustiante y contraproducente. Ujú. Creo que lo más importante es que uno se conozca a sí mismo y se acepte y seguir por ese camino. Y eso que comentas, y vamos acabando, has dicho que puede ser contraproducente, pero en la época que vivimos hoy en día, ¿no? Estamos conectados 24/7, tenemos todo al alcance de un clic. No sé, quieres saber algo de alguien que vive en la otra punta del mundo, puede estar conectado en segundos. Y como que ya no tienes ningún momento para aburrirte solo en casa. Realmente esto nos está afectando a día de hoy más que nos afectaba antes. O sea, ya no saber cómo podemos trabajar un poco mejor la mente, sino es realmente perjudicial para nosotros esta sobreexposición que tenemos a día de hoy que no teníamos antes. Esto, esto es una cosa que se dice mucho entre los psiquiatras, los psicólogos. Y esto se lo preguntaba yo a una chica en la consulta que me decía que la gente ahora está fatal. Y yo, ¿pero por qué? Y me decía lo mismo que hablamos entre nosotros. Dice, es que sabes lo que pasa, que antes, y es una chavala, jovencita. Dices que antes tú te ibas a tu casa y estabas con tus padres. Y estabas con tus padres ahí tranquilamente y hablabais de las cosas y tenías la situación que tengas en casa, sea la que sea. Dice, pero es que ahora tú tienes un problema en el instituto, tienes un problema en el trabajo, tienes un problema en donde sea. Si te vas a tu casa y el problema lo tienes en el móvil. Es que lo tienes ahí, te siguen llamando, te siguen escribiendo, sigues viendo. En tus propios pasatiempos son ver a las personas que igual tienes la dificultad, dice, si se meten contigo en casa, se meten contigo en vacaciones, dice, es una situación de comparación constante, una situación de exposición constante, dice, eso es muy estresante. Yo creo que eso es obvio. Yo creo que todos nos damos cuenta. Yo creo que somos, bueno, pues la primera generación que estamos así abiertos con el tema de las nuevas tecnologías y no sé si lo cambiaremos o pues vamos a ser nuestra generación, la siguiente, los que paguen el pato de la ignorancia con este tipo de cosas y cambiará o se quedará ya y nos acostumbraremos. También te diré que yo sinceramente dudo que esto sea peor que lo que igual vivían nuestros abuelos. Ya. Yo a veces veo a mis abuelos y toda su generación, todos perdieron, la mayoría perdieron hermanos muy pequeños por tifus, por tuberculosis, por tal. Había una guerra, habían carestías, había negligencias, nadie te... Yo pienso que eso también era
era chungo, ahora hay otras Peor cosas. que lo nuestro, seguro. ¿Sabes? Creo que cada época tiene su dificultad y cada época tiene la forma de expresar también el malestar. Creo que hoy en día es posible que la forma en que expresamos el malestar de la sensación de que toleramos menos el malestar, que toleremos menos el sufrimiento. Yo creo que es porque hablamos más de cómo nos sentimos. Creo que las emociones de las personas se han puesto en el centro de todo el discurso, de toda la sociedad. Creo que hoy en día la identidad de las personas también se construye sobre eso, sobre cómo te sientes, sobre cómo te comparas con los demás, cómo te expones a los demás, y todo eso pues genera una tensión. Déjame la última porque me he quedado con un tema que quería haber preguntado antes. Cuando estábamos un poco con los niños, ya no es tema de psicopatía. ¿Te ha pasado a lo mejor que haya llegado algún niño o una niña menor de edad con un trastorno de personalidad a lo mejor de género, de no saber si es hombre o es mujer, que creo que es un tema que ha estado muy de moda en los últimos años? ¿Eso es un tema que tratéis los psiquiatras? Eso es un tema que tratábamos, ahora ya no. No se llama trastorno de personalidad de género, no es un trastorno de personalidad. Bueno, supongo que te refieres a la disforia de género, Sí, que es no estar sí. a gusto. O no saber, no identificarte, ¿no?, con lo que eres. Una cosa es no saber con lo que te identificas, otra cosa es no tenerlo claro, otra cosa es no estar a gusto con lo que eres y ya está. Cada persona tiene la vivencia de esto de una forma. Y sí que he tenido muchos. Muchos, bueno, no he tenido cientos, pero sí que he tenido bastantes. Pero puede ser que eso, en vez de tratarse como, vale, estás en un cuerpo que no es el tuyo, derive por el otro lado de a lo mejor problema mental. Claro, eso es lo que trato. Yo ahora, antes, para hacerte un cambio de sexo, para hacerte una reasignación de género, que tal, antes tú tenías que hacer una valoración psiquiátrica, psicológica. Hoy en día ya no, eso se está retirando. Ya no pasa ni por el psiquiatra. Porque realmente se entiende como una forma de patologizar una elección, una condición personal. Entonces, si tiene que pasar por un psiquiatra, es que estamos ya dando por hecho que esa persona no está bien, cuando realmente simplemente está eligiendo el género con el que se siente identificado. Entonces, ya no formamos parte de esa valoración. Ahora, yo he tenido y tengo pacientes que tienen sufrimientos de diferentes formas y esto está ahí. ¿Qué opinas de que ya no pase por valoración psiquiátrica? Bueno, no lo tengo claro. Es un tema complejo, ¿eh? No lo tengo claro del todo. Entiendo el motivo, pero también es que yo estoy sesgado, porque yo veo a las personas que están muy mal y que tienen eso. Y es verdad que la gente que le ocurre eso, que tiene problemas de identidad sexual, muchos tienen problemas de salud mental. Entonces yo veo a los que tienen problemas de salud mental. Entonces me puedo imaginar que todos, pero no es así. Entonces es una cuestión más ideológica. ¿Qué pienso yo? Pues bueno, nosotros queremos ayudar. Nosotros queremos ayudar y ya está. Oye, vaya pregunta final, ¿eh? Ostras. Pablo, hemos hablado del suicidio, de la esquizofrenia, hemos comentado por encima trastorno bipolar, hemos hablado del mundo de la industria farmacéutica, hemos hablado extensamente del mundo de las drogas, de los niños psicópatas, mal nombrados niños psicópatas. Queremos agradecerte que no hayas puesto ningún impedimento a la hora de tratar todos estos temas que considerábamos súper interesantes. Agradecerte también que hayas venido hoy aquí a hacer divulgación, que al final también es, entiendo, parte de tu profesión, la divulgación. No ganabas absolutamente nada viniendo aquí a exponerte junto con nosotros. Espero que hayas estado a gusto. Por nuestra parte, enormemente agradecidos y ojalá podamos tenerte en otra ocasión, Pablo. No sé si quieres cerrar con algún apunte más. No, agradecerte simplemente, Pablo, que hayas venido. Un placer. Nada, yo agradeceros a vosotros que os interese este tema, el tema de la salud mental, y nada, encantado. Muy bien. Y por cierto, para terminar, Pablo ha estado hoy aquí porque fue la referencia que nos dio el doctor Nacho, que estuvo aquí en el episodio 4 hablándonos de dermatología.
Si alguien no ha visto ese episodio, tú lo viste, ¿no? Pablo, el episodio. Sí, sí, claro. ¿Te gustó? Sí, sí, por supuesto. Episodio súper interesante donde no solo divulgábamos, sino también hablábamos un poco más de la cara B que tiene el mundo de la medicina estética y el cual está ciertamente relacionado también con además, el mundo de la salud mental. Yo creo que lo preguntamos, si había pacientes que de dermatología derivaban a psiquiatría, y creo que Nacho nos dijo que sí. Sí, pero sí. eso para otro episodio, si te parece, Pablo. Claro. Nada, millones de gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias.